la endometriosis y bueno, así que muchas gracias Carlos por el trabajo que haces, por la humanidad que tenés y el compromiso que te tomás para con nosotras y todas las mujeres que van a verte. No, por favor, es un placer recibirlas y bueno, dentro de lo que se pueda brindar dentro del sistema público, que a veces es un poco limitado, tratamos de hacerlo mejor. Sí. Demasiado, sí, sí, desde el lado de ustedes, la verdad que demasiado y bueno, es loable reconocerlo y también hacerlo público, ¿no? Ujú. Así que bueno, Hoy, Andreita, hoy estamos, yo les contaba a las chicas y a las personas que nos escuchan que vos sos uroginecólogo, aparte, o sea, hiciste una especialización eh, dentro de la ginecología y sabemos que la endometriosis muchas veces afecta el sistema urinario, entonces, ¿quién mejor que vos para explicarnos cómo se comporta a nivel urinario la endometriosis? Sí, es verdad, bueno, sí, hice yo una subespecialidad. Uy, me vuelvo a escuchar a mí, ahí está. ahí está. Que bueno, nos permite tratar bastantes trastornos urológicos de la parte femenina, que eso es básicamente la uroginecología, y en algunos de esos casos la causa puede ser endometriosis, ¿sí? O sea, hay pacientes que vienen por dolor pelviano y por mucha sintomatología urinaria, y que a veces encontramos la ubicación de la endometriosis en esa fosa anterior que no es de lo más frecuente, pero sí se encuentra, o endometriosis en la vejiga o afectación de alguno de los nervios que afecta la función de la vejiga. Entonces ahí sí tenemos que bueno mezclar un poco las subespecialidades, pero sí, es algo a tener en cuenta en pacientes con endometriosis, cómo repercute en el sistema urinario. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de que está repercutiendo en el sistema urinario? O sea, con los síntomas que viene la paciente, ¿hay algún estudio específico o más de lo que sabemos? No, bueno, ustedes saben por experiencia propia que bueno el síntoma fundamental y cardinal es el dolor, ¿sí? Mm, O sea que el hacer lo que nosotros llamamos el mapeo del dolor, o sea, no hacer nada más que dos preguntas y terminó el cuestionario sobre el dolor es muy importante, ¿sí? O ujú. sea, ver si se relaciona con algo en especial y en pacientes que bueno, el dolor lo desencadena la micción o lo desencadena cuando la vejiga está muy llena, eso nos hace tener algún grado de sospecha, ¿sí? Hay tuve una paciente, por ejemplo, para poner un ejemplo, que en su trabajo no tenía posibilidad de orinar en un lugar respetable, digamos, Ujú, entonces era una paciente con hábitos retenedores y eso claro. le desencadenaba el dolor por distensión de la vejiga. Y a esa paciente terminamos operándola y bueno, tenía un foco justamente sobre la parte de la cara anterior del útero y de la vejiga. Así que bueno, siempre esto tenerlo en cuenta como síntomas, que bueno, igualmente todos los síntomas urinarios siempre para buscar otra causa, lo primero que descartamos es lo infeccioso, ¿sí? O sea, lo Claro, más frecuente, es más frecuente que la endometriosis de la vejiga, las infecciones urinarias, ¿no? Que en la mujer son bastante frecuentes. Entonces, sí. tratar de unir esa sintomatología del dolor con una paciente en la que excluimos totalmente la causa infecciosa, Ujú. nos hace, bueno, ahí prender una alarma como para decir, podría llegar a serlo. Entonces, bueno, esa paciente nos sirve mucho las resonancias, como siempre hablamos, de buena calidad, Sí. y en algunos casos podemos llegar hasta necesitar una cistoscopía, o sea, una endoscopía de la vejiga, Ujú. que nos muestre cómo está funcionando ese sistema o si hay algo por dentro de la vejiga. ¿Y por qué en las mujeres es recurrente En el la tema? escuela, Perdón. Dale, dale, André, después pregunto. porque cuando estudiamos en la escuela biología y demás, los sistemas, viste que te los ponen por separado. Es como que el sistema Eh, reproductivo es el útero con los ovarios, la vagina, así separado, después el digestivo, el urinario, pero en el cuerpo, en la pelvis está todo junto. La vejiga está muy cerca de lo que sería el útero y los ovarios y puede tener sí, la más verdad que sí. posibilidades. Sí, la verdad que Por sí. suerte, por suerte cambió bastante esta.
concepción de lo que nosotros llamábamos la anatomía estática y se pasó más a una anatomía dinámica, o sea que la anatomía no es igual en la paciente acostada que en la paciente parada, en la paciente haciendo ejercicio, que en la paciente, no sé, hasta teniendo relaciones sexuales. Todos los órganos cambian, ¿sí?, de ubicación, y en la parte urinaria cambia mucho la ubicación, por ejemplo, una vejiga vacía de una vejiga llena, un recto vacío de un recto lleno. Entonces hay que estudiar las distintas formas y los distintos hábitos de cada paciente, como les contaba del caso anterior. Y sí, la distancia es nada, o sea, son 3 sistemas que en la mujer están, nosotros son separados así en los libros, pero por una cuestión más que nada de ubicación y de orden del libro, como para decir, voy al índice y busco tal cosa, pero por suerte está todo muy interrelacionado, los nervios que manejan un sistema manejan también parte del otro, así que eso sí es algo que está muy interrelacionado, las distancias son mínimas, pero más que las distancias anatómicas o geográficas, por decirlo de alguna manera, lo importante es cómo funciona eso, y sí, el funcionamiento muchas veces está dado por los mismos haces nerviosos. Entonces, en ese caso se afecta tanto la parte rectal o intestinal, la parte uterina o genital y la parte urinaria. Entonces, hay que tener bien presente todos esos síntomas como para y esos datos teóricos como para poder interpretar lo que la paciente nos cuenta y tratar de llegar antes de una cirugía al mejor diagnóstico. Lo que te quería preguntar antes era por qué muchas veces es recurrente el tema de la infección urinaria en nosotras. Porque hay mujeres que la repiten bastante seguido. ¿Por qué puede ser que se llegue a dar? Sí, es algo que en realidad no tiene que ver con endometriosis. La infección urinaria recurrente es muy frecuente en una gran población de pacientes. Y tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con que muchas veces y desde hace décadas se están utilizando y mal utilizando muchos antibióticos, y eso generó que cada vez estemos contra gérmenes más resistentes, ¿sí? O sea, el hecho de que las pacientes habitualmente, y no es por menospreciarlo, pero consultan más al farmacéutico que al médico por un síntoma urinario, y se utiliza lo que te dan en la farmacia, hace que cada vez tengamos gérmenes más fuertes, ¿sí? Por suerte también tenemos cada vez antibióticos mejores, y esas pacientes se pueden tratar. Pero también, bueno, en la mujer la distancia entre el sistema de salida de la orina, o sea, la uretra, la distancia de salida de la materia fecal es más corta que en el hombre. En el hombre está más protegido porque la uretra está dentro del pene, entonces eso lo separa un poco de la parte del piso de la pelvis masculina, y eso genera que el hombre sea menos frecuente, ¿sí? También a veces tiene que ver con algunos hábitos higiénicos, bueno, que a veces hay que explicárselo al paciente que el tema de la higiene siempre debe ser fundamental, obviamente de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante, pero que son cosas que parecen remanidas y sabidas, pero algunas veces se sorprende viendo pacientes ya de cierta cantidad de años que debieran conocerlo y no lo conocen, ¿sí? Exacto. Así que esos son temas que son importantes. Y después, bueno, como decíamos, pacientes que se hidratan mal, pacientes ya llegando a la menopausia con bajos niveles de estrógeno, también aumentan la posibilidad de tener infecciones urinarias. Y hay otro subgrupo de pacientes que son las infecciones recurrentes, que bueno, que pueden requerir hasta de un tratamiento prolongado con antibióticos. Y bueno, eso por eso es importante la consulta ahí con el subespecialista para que se pueda erradicar esa infección, porque el mayor riesgo ahí es que de la vejiga los gérmenes suban a los riñones y generen complicaciones en la función renal. Claro, eso sería lo más complicado. Exacto. Protectores diarios, de ropa interior, de nylon, ¿afecta en el tema de infecciones urinarias? Sí, todos esos factores que nombraste afectan, y tratamos de desalentarlos. O sea, en este grupo de pacientes hay que ser lo más natural posible, incluso hasta en algunas pacientes les sugerimos que si entramos en una etapa como la de ahora, un poco más de clima más benigno, hasta en algunas pacientes es preferible no usar ropa interior, ¿sí? Para evitar de que ahí se genere un caldo de cultivo para esto.
y algunas pacientes a veces casi por exceso de limpieza, pacientes que usan el bidet 6-7 veces por día, y eso genera movilizaciones de gérmenes que son contradictorios y contraproducentes para este tipo de cosas. Entonces todo ese tipo de cosas son muy importantes para tenerlas en cuenta. Pero ya les digo, todo esto genera de que para poder detectarlos y tratarlos hagamos una consulta como corresponde, ¿sí? O sea, no las consultas de 3 minutos que sí, me arde para orinar, urocultivo positivo, antibióticos, vaya. Esa paciente va a volver, no hay duda, porque no le corregimos nada de lo que generó esa infección, ¿sí? O sea, perdimos una oportunidad para instruirla o para preguntarnos por qué esa paciente llegó a una infección urinaria, ¿sí? Claro. Que es más importante que tratarla, que sí, ese tratamiento a veces es verdad que lo puede hacer casi el farmacéutico, pero todo el resto me van a agarrar los farmacéuticos y parece que me la estoy agarrando con ellos, pero bueno. Pero Es no, que es viene, cierto, eso es una opción. viene el farmacéutico, viene Google y después ustedes. O Google, el farmacéutico Sí, y después sí. ustedes. Sí, yo me pasa un montón de veces estar en la cola de la farmacia y escuchar la consulta delante mío y me tengo que morder ahí para no decir Claro. nada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Vaya al médico. Deje al farmacéutico. Totalmente. Sí. Con la diputada Jimena López, que es quien presentó nuestro proyecto, es las mismas propagandas. Yo en su momento tuve candidiasis o candidiasis, y fui al ginecólogo y el ginecólogo me recetó el comprimido que teníamos que tomar tanto mi marido como yo. Ahora ves la propaganda y ya no solo te dicen cuáles son los síntomas para que tomes el comprimido del fluconazol, sino que además una línea de higiene íntima, y en la misma tanda publicitaria te pasan hasta 3 veces la misma propaganda. Lo mismo que pasa con los analgésicos, con los antibióticos por ahí no lo hacen, pero comercialmente es como que te inducen a decir, bueno, no, ¿para qué voy a esperar sacar un turno o irme a la guardia, esperar 2-3 horas que me atiendan, si total voy a la farmacia y me lo resuelven? A ver, tengo esto y listo. Entonces también tendríamos que buscar que se regule la publicidad. Totalmente, eso, bueno, pasa, ustedes habrán escuchado que se hace tanta publicidad sobre eso que uno va a la farmacia y que escucha infección urinaria o síntomas de infección urinaria y es sinónimo de Siriax, ni siquiera de ciprofloxacina, ya te viene con marca y todo, Sí. Roemers me va a querer mucho. Así que eso muestra que, bueno, en su momento han hecho un trabajo de marketing fantástico, porque eso se ha metido en la cabeza de la gente, tanto del que lo va a comprar como el de que lo está prescribiendo. Pero bueno, lamentablemente eso ha hecho que un antibiótico que cuando yo inicié mi carrera hace ya muchos años era fantástico y era primera línea, hoy sea segunda o tercera línea en todas las guías, ¿sí? Porque tiene casi un 30% de resistencia. O sea, 3 de cada 10 pacientes que tratemos con eso no van a funcionar. Y bueno, eso nos obliga a tomar cartas en el asunto. Bueno, por eso estamos haciendo algunas campañas también de adiestramiento, incluso hasta en la gente de las mismas farmacias, como para que ya que la gente consulta ahí, por lo menos tengan alguna información un poco más, que estén un poquito más capacitados y que sirva. Exactamente, o sea, que sepan lo que están diciendo, ya que están contestando preguntas que no debieran contestar. Por lo menos que tengan un poquito más de información, porque es más fácil a veces ir ahí que ir a toda la gente o tratar de llegar a todo el mundo que diga, no, señor, usted en vez de consultar ahí, vaya a una guardia. Y también es cierto que vivimos una época en estos últimos 2 años en que las guardias eran un poco como entrar en una cárcel, ¿no? O sea, era difícil de acceder, con lo cual un poco se entiende también que haya pasado eso. Así que en ese sentido, sí, nos vemos a veces un poco limitados en ese sentido. Sí, quiero decir, no para defenderlos a los farmacéuticos, pero a veces los que vivimos en zonas alejadas a la capital y demás, a veces el farmacéutico es el que te resuelve un problema de momento, ¿no? Pero es cierto que nos hemos acostumbrado a cubrir, digamos, respuestas más complejas que por ahí no resuelven a largo plazo lo que necesitamos
a nivel salud, ¿no? Yo, Doc, quería preguntarte una cosa, porque a veces nosotros repetimos conceptos, nos pasa y muy seguido, y a veces no sabemos qué queremos decir con eso, pero nosotros tenemos algunos conceptos y decimos, bueno, tenemos la endometriosis puede tomar los uréteres, por ejemplo. Entonces, me gustaría que te explayes en eso. Digo, ¿qué significa, qué grado de preocupación generaría que la endometriosis, los uréteres, digamos, cuál es lo que afecta, qué sintomatología, más allá del dolor, obviamente podemos llegar a tener, cómo nos podemos dar cuenta, qué significa tener endometriosis en los uréteres? Que solemos repetir, pero no sé si tenemos... Es un dato real, es uno de los lugares de afectación más frecuentes. Los uréteres son, para el resto de la gente que capaz no lo sepa, son los tubitos que llevan la orina desde los riñones hacia la vejiga, ¿sí? Y hacen un camino por las paredes laterales de la pelvis, y justamente en uno de los lugares donde pasan, antes de doblar para entrar en la vejiga, es en lo que se llama el peritoneo de la foseta ovárica, que es donde el ovario normal, sin ninguna patología en especial, se apoya, ¿sí? O sea, como que vive apoyado en la foseta ovárica. O sea, eso está separado el ovario del uréter por una telita que es el peritoneo. De un lado está la cavidad peritoneal, que es donde están los ovarios, y el otro el retroperitoneo, que es como la cavidad de atrás. Cuando hay endometriosis y ese ovario empieza a tratar de meterse en todos los lugares donde pueda, esa telita la pasa sin ningún problema, y lo que tiene atrás es esta cañería que va hacia la vejiga, ¿sí? O sea, la afectación de eso no es rara, ¿sí? Y bueno, el uréter como que primero empieza como a defenderse, a correrse, a movilizarse. Lo primero que hace es acodarse, ¿sí? Entonces esos pacientes a veces tienen dolores en la parte lumbar o dolores así tipo cólico renal, y hasta que en algún momento tapan la luz, y eso puede generar que la orina no empiece a llegar bien y alterar la función del riñón que viene por atrás, ¿sí? Así que bueno, sí, eso es una afectación que por suerte no la vemos muy frecuentemente, pero que puede existir y que no es impensada, y es por una cuestión anatómica que, bueno, la endometriosis del ovario, que es muy frecuente, a veces puede invadir hacia atrás, hacia el retroperitoneo, y generar esto. ¿Hay algún tratamiento? ¿En qué tratamiento se basan? ¿O cirugía o algún tratamiento hormonal? ¿Qué conviene hacer? No, el tratamiento hormonal es lo mismo que se usa para cualquier otra ubicación de la endometriosis. Lo que sí, cuando hay síntomas de que esto pasa, en la resonancia pedimos unos cortes especiales que se llaman cortes urográficos, que es como dibujar la vía urinaria, porque en algunos casos, si vamos a pensar de que tenemos que hacer alguna sección de un pedacito de ese uréter o algún reimplante del uréter, bueno, podemos llegar a necesitar algún otro especialista en el equipo quirúrgico, como es un urólogo, con lo cual es importante esto sospecharlo antes y no encontrárselo en el medio de las cirugías, ¿eh? Claro, sí, sí. Por eso que, bueno, es importante, como en todas las cirugías de las que siempre hablamos de endometriosis, la programación y la simulación previa de lo que podemos llegar a hacer, aunque siempre hay un rango, ¿no? O sea, uno le dice al paciente, puede ser que sea solo esto, puede ser que sea mucho más, pero siempre hay que tener la espalda preparada como para que estar capaz preparados de más. Es preferible que tener que estar llamando a alguien en medio de una cirugía para que nos apague el incendio, ¿sí? Sí, totalmente. Cuando en la resonancia aparece que hay adherencias o nódulos en vejiga o posibles adherencias en uréteres, necesitamos un cirujano urológico para que responda a eso. O sea, el cirujano ginecológico, si sabe que está esto, supongo que en tu caso que sos uroginecólogo, tenés un conocimiento mayor como para liberar esas adherencias, pero en el caso de un cirujano ginecológico tradicional, me da la sensación que es un problema si no tiene equipo multidisciplinario. Sí, es verdad eso, sí. A ver, nosotros estamos bastante habituados a la cirugía sobre las vías urinarias, así que habitualmente, salvo casos excepcionales, lo resolvemos entre nosotros.
Pero bueno, no está de más siempre, o sea, esto no es una cuestión de egos ni mucho menos, es preferible siempre llamar a un colega mejor entrenado y que la paciente tenga el mejor resultado, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que la cirugía salga bien y no si la hacemos personalmente o la hacemos en colaboración con alguien. Pero sí, son procedimientos que no son, a ver, tan complejos, pero que requieren de cierto entrenamiento como para que se puedan hacer, y sobre todo cuando uno quiere completar toda la cirugía por vía laparoscópica, que a veces hacer un reimplante de uréter por vía laparoscópica no es tan fácil, ¿sí? Habla de microcirugía, de puntitos que tienen que entrar muy precisos, entonces en ese sentido sí es a veces necesario o llamar a alguien con más experiencia, o bueno, proponerle capaz a la paciente que esa cirugía puede llegar a convertirse en una cirugía convencional, ¿sí? Y nosotras tenemos muchas chicas que nos han hablado de que por nódulos en la vejiga le han tenido que, en criollo, cortar un pedazo, creo que se dice seccionar la vejiga, no me sale ahora el término específico. ¿Esto altera la función? ¿La vejiga se vuelve a regenerar? ¿Queda con algún daño o algún cuidado especial que tenga que hacerse esa paciente? Sí, depende de la cantidad y del grado de resección que se tenga que hacer en la vejiga y de la ubicación. ¿Sí? La vejiga tiene un sector que es como el fondo, que es como si fuese la tapita de la vejiga, que es material mucho más noble. O sea, si de ahí tenemos que sacar una porción de 3x4, de 2x3, no pasa demasiado, es músculo y se vuelve a regenerar a medida que va volviendo a estirarse para orinar y volviendo a contraerse, y no tiene mayores problemas. Cuando está en la base de la vejiga, que es lo que se llama el trígono, que es donde desembocan justamente los uréteres, y hay que sacar una porción de eso, es más complicado. ¿Sí? Es más complicado porque, bueno, precisamente ahí están los uréteres, ahí está también la desembocadura de muchos plexos nerviosos, o sea que a veces genera que esas vejigas después queden medio desreguladas. Entonces, en ese sentido es a veces un poco complejo, ¿sí? Pero no, la vejiga es un órgano muy noble, eso es de lo primero que nos enseña cuando hacemos cirugía, que si algo se va a romper y perforar es preferible que sea la vejiga y no el intestino, porque tienen distintos tipos de evoluciones, ¿eh? O sea, preferible no romper nada, ¿no? Pero si uno claro, tiene otras consecuencias, sí. Totalmente, es preferible que sea un órgano más noble con su evolución. Te hago una consulta que llegó a nuestro WhatsApp de la radio, al 1159383455. Luz de Lomas del Mirador pregunta que a ella le han dicho que si retiene durante mucho tiempo la orina, o sea, las ganas de hacer pis, es malo, y si hace bastante seguido por las dudas, es decir, si tengo que salir y voy antes a hacer pis por las dudas, también me dijeron que es malo por hacer, creo que quiso poner, por consecuencia, vejiga vaga, algo así me puso. No sé si se entendió. No, bueno, sí, hay algo que se llama detrusor hipotónico, que es cuando la vejiga no se distiende, entonces empieza a perder tono y se queda ya como una bolsita más flácida, y esos pacientes empiezan como a orinar, se llama por rebosamiento, o sea, como que cuando se rebalsa esos pacientes orinan. No pasa habitualmente en pacientes jóvenes, eso es una patología más de adulto mayor, de 70, 75 para arriba. Y el tema de las micciones hay que mejorar o mantener una frecuencia normal, o sea, la frecuencia normal, o sea, o cuántas veces ir al baño por día. Lo normal en cada mujer es más o menos que haga entre 6 y 7 micciones por día, ¿sí? Y algunas mujeres se manejan con mucho menos, ¿sí? Sí, sí. Te diría que mi propia esposa se maneja con 2 por día, la quiero matar, pero bueno, así hay gente que es retenedora y, claro. Y eso sí, no es bueno porque genera distensiones del músculo que cuando supera cierta tensión no está bueno, porque genera alteración en la función, ¿sí? Okay. Pero ni un extremo ni el otro, claro, son tan buenos, ¿sí? O sea, no pasa nada si orina y vacía la vejiga, siempre y cuando lo haga porque tuvo alguna sensación y no por las dudas, ¿sí? Claro. Si no, ya está alterando su calidad de vida por una cuestión de prevención.
Sí, lo que decía Luz es algo que yo escuché también. Yo, por ejemplo, soy de tomar mucho líquido y por lo tanto soy de orinar bastante. Y siempre antes de salir, viste que es algo que además culturalmente, viste, cuando sos chiquito te dicen, hacé pis antes de salir, así no te agarran ganas durante el viaje y demás. Últimamente se dice que eso también es malo. El ir a hacer pis por las dudas, cuando uno todavía no tiene ganas. Creo que es eso lo que quiso preguntar Luz. Sí, sí, creo que sí. Se cortó. Bien. Se le cortó al doc, parece. Ay, sí, nos quedó congelado. Sí, sí, sí. Ay, no. Bueno, esperamos a ver si, Bueno, igual ahora... si se conecta de nuevo. La verdad que es súper interesante, hay muchas cosas que desconocía. Bueno, obviamente no voy a conocer todo, ¿no? Pero por ahí cosas con sentido común que uno desconoce y las minimiza. Y bueno, esto es conociendo, informándonos y también aprendiendo con todos los profesionales que vamos teniendo por acá. La verdad que es apasionante también este tema. Sí, y somos afortunadas. Sí, cómo no. A veces uno repite conceptos y está bueno que después ellos te lo desmenucen Claro. un poco más, como para ir sabiendo por dónde ir, ¿no? Porque a veces definiciones que También la pierdo, Alicia. Estamos perdiendo a todos. Diciendo, Alicia. ¿Ahí volvió? Ahí está. Yo estoy perdida Te habías congelado. Bueno, esas intimidades no las queremos saber, ¿viste? Es la realidad. Pero bueno, no sé si ahí, André, pudiste mensajear con el doc. Ahí a ver le puse que se vuelva a conectar, todavía no me leyó. Pero de todas maneras hay, como siempre insistimos nosotras, hay una serie de vivos en Instagram donde abordamos todos estos temas y tenemos un vivo con el doctor Carlos Sorondo donde estuvimos hablando, por ahí no tan específicamente de las infecciones urinarias y de cómo prevenirlas como hoy, pero sí de la endometriosis uroginecológica. Así que esperemos que pueda volver a conectarse Carlos porque es un placer hablar con él, es súper claro, pero si no, van a nuestro Instagram, a Endohermanas Argentina, y buscan la serie de vivos que se hicieron entre el 2019 y 2020, no, 2020-21, y van a encontrar muchos más aparte del doctor Carlos Sorondo, pero van a tener el gusto de disfrutarlo. Mira, hay uno, al doc también. En realidad sí, hay uno que se divide en dos, que el doctor en cuestión lo sube constantemente a Instagram, que es el del doctor Ferrari, el que hiciste con Ferrari. Que en realidad fueron 3 y el del medio no quedó guardado. Exacto, pero bueno, fueron como 2 horas. Ahí lo tenemos de nuevo al doc. Ahí volvió. Ahí estoy. Qué bueno. Se nos había congelado. Internet, sí. No hay problema. No, ¿En qué habíamos quedado? Es el riesgo de ir en vivo. No sé si llegaste a escuchar lo que te decía yo de esto de no, esa parte ya lo escuché. Bueno, a lo que me parece que quiso referirse Luz es a esto que nos metieron desde niñas, de andar al baño antes de salir porque después el viaje es largo. Y últimamente se está escuchando que también es malo forzarse a ir a orinar cuando todavía no se tienen ganas. Sí, a ver, en una vejiga que funciona normalmente, si uno va a orinar sin tener ganas, debiera tener en la vejiga menos de 100 mililitros, o sea, poquita cantidad de orina, con lo cual ir o no ir sería prácticamente lo mismo, ¿sí? El problema es si esa paciente a la que
se le ocurre por algo ir a orinar sin ganas, se encuentra que sentada en el inodoro hace medio litro, ¿sí? Claro. Entonces, ya en esa paciente estamos con un problema distinto, ¿sí? Y ahí sí es cuando entran a tener función los estudios urodinámicos, los estudios más específicos de la vía urinaria, como para evaluar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y en esto a veces también pedimos los estudios de función de la vejiga, las cuales lo de menos complejidad es la ecografía de la vejiga, que se hace una fase premiccional, o sea, hacemos antes con la vejiga llena, se la manda a orinar y se hace otra vejiga, se hace otra ecografía para ver cómo quedó esa vejiga, qué porcentaje evacuó, ¿sí? Y con eso más o menos podemos llegar a tener una idea de cómo está funcionando, cómo vacía la vejiga a esa paciente, ¿sí? Esto de las micciones preventivas por las salidas, la verdad que sí, no tienen demasiado sentido. Y bueno, salvo en situaciones especiales, como les dije anteriormente, las pacientes adultas mayores y bueno, pacientes con ciertas complicaciones de salud en general, para pacientes jóvenes y por otro lado sanas no debiera ser una conducta habitual. Sí, en esto que estás diciendo, muchas veces cuando comentamos así en los grupos de WhatsApp, a muchas nos pasa que es como que no terminamos de orinar. Nos tenemos que quedar sentadas un ratito más porque de a gotitas sigue saliendo, o sea, sigue habiendo orina en esa vejiga. Esto Sí. puede tener que ver con alguna presión que haga, en nuestro caso, el útero o los ovarios, o no sé qué órgano sería, sobre la vejiga. Puede ser, puede tener que ver con un montón de cosas eso. Eso hay que estudiarlo puntualmente. Eso que vos llamás se llama intermitencia miccional médicamente, o sea que son pacientes que cuando uno le hace los estudios orinan toda una parte de la normal, después se mantiene la vejiga callada, digamos, y vuelve a tener algunos flujitos de orina. Eso, algunas pacientes tienen algunas dilataciones de la vejiga que se llaman divertículos, en las cuales la orina como que se junta ahí y dependiendo de los cambios de posición que hagan, eso es muy habitual en pacientes que nos consultan y dicen, yo ya había hecho todo, sentí que no tenía más ganas de orinar y me paro y me gotea. Entonces, eso de hacer un buen examen físico y una buena anamnesis, o sea, preguntarle bien al paciente y escucharla, nos orienta mucho a pensar de qué es lo que pasa, ¿sí? Porque esas pacientes a veces nos la derivan como incontinencia de orina y eso no es una incontinencia de orina, Claro. Eso es otro tipo de alteración, ¿sí? Entonces sí, a veces hay que empezar a pesquisar según lo que la paciente cuente un montón de posibilidades patológicas que hay, no muchas de ellas sinceramente relacionadas con la endometriosis, pero que sí a veces se asocian y es importante tener la oportunidad de diagnosticarlas también. Perfecto. Acá Ivana nos pregunta, ¿cuánto puede dañar la vejiga la endo y cuándo o por qué se llega a la vejiga artificial y si es un paso efectivo? Bueno, empiezo por el final. Por suerte lo de la vejiga artificial es bastante poco frecuente que necesitemos utilizarlo. Es efectivo, sí, obviamente ahí ya actúan los urólogos, eso ya escapa un poco a lo nuestro. Pero tiene que ser una afectación brutal de la vejiga, o sea, más del 80% de la vejiga tiene que estar afectado como para que tengamos que hacer una cistectomía, o sea, sacar totalmente la vejiga o hacer derivaciones urinarias, o sea, ya es algo más extremo. Y después la primera parte de la pregunta era en qué porcentaje se puede afectar esto. En las pacientes que tienen endometriosis profunda anterior, o sea, no la que se va hacia el recto, sino la que se va hacia la pared anterior, un gran porcentaje de esas van a tener alguna afectación de la vejiga. Por suerte, la mayoría de ellas son afectaciones puntuales y bastante superficiales, que con esto que les decía yo, de sacar un pedacito de vejiga o sacar la porción que esté afectada y simplemente cerrar esa brecha que queda en la vejiga, está más que solucionado, ¿sí? Genial. Perfecto. Excelente. Caro tenía una pregunta, ¿no, Ali? Sí, en realidad no tiene mucho que ver con el tema que hoy estamos tocando, pero sí por ahí lo podés contestar igual porque las chicas igual preguntan. Sí, sí. Alicia. Que le habían...
Se nos congeló, ¿no? Se nos congeló. Sí. Ahí, de nuevo, Ali. Ahí está. Ahí está. El otro día hablaba con una chica en un post de Face que le habían quitado los 2 ovarios y seguía menstruando casi un año después de su cirugía. ¿Puede ser eso? Y es bastante complicado que eso pase por una cuestión simplemente hormonal, ¿no? O sea, hay que estudiar si el sangrado que ella nota es verdaderamente una menstruación, o sea, que siga sangrando no quiere decir que siga menstruando, ¿sí? O sea, si le sacaron los 2 ovarios, a esa paciente uno le hace un laboratorio hormonal y tiene que tener los estrógenos bien bajos, ¿sí? Y a veces los sangrados pueden ser por patologías del útero, ¿sí? O sea, puede tener una patología en el cuello, puede tener una patología en el endometrio, y que esos sangrados que se interpretan como menstruaciones sean en realidad síntomas de otra cosa, ¿sí? Es decir, no hay menstruación sin ovarios funcionantes, o sea, ahí tenés las 2 opciones, o que el útero tiene alguna enfermedad, o que quedó alguna porción de ovario que está dando el soporte hormonal para que se produzca ese sangrado, ¿sí? No hay mucha más cosas para pensar en esos casos. Claro. Y yo el otro día se estaba dando en el grupo una charla y justo estábamos coordinando con Carlos esta entrevista, entonces aproveché y la canalicé ahí, porque la gran duda que surge siempre con el tratamiento hormonal es si estando con el Dienogest o con combinados hay ovulación. Y en el caso de que haya, y si la menstruación es señal de que hubo o no ovulación o es algo independiente. No, la menstruación no es señal de que haya ovulación, y como les decía, estos sangrados a veces tampoco podemos llamarlos menstruación, ¿sí? Son lo que se llaman sangrados por deprivación y que tienen que ver con la respuesta individual de cada paciente a la medicación. Y después, en cuanto a la ovulación, en general y sobre todo los combinados, son medicaciones que son anovulatorias, o sea que inhiben la ovulación. El Dienogest tiene un poco menos de efecto sobre la ovulación, o sea que puede haber escapes ovulatorios, más frecuente que en los otros anticonceptivos que son de mayor dosis, ¿sí? Pero sí, no es algo que tengamos una regla y que en cada paciente responda igual, porque es una medicación hormonal externa que le estamos dando, pero que va a actuar de distinta manera según ante qué paciente está siendo objetivo, ¿sí? O sea, depende del perfil hormonal de cada paciente que lo recibe, ¿sí? Por eso es importante conocerlo a veces antes de indicar la medicación, porque ahí vamos a poder predecir un poco mejor cómo va a ser la respuesta o cómo va a recibir la paciente esa medicación. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Doctor, sabemos que estás, bueno, con el tiempo ahí apremiando también. No sé si quedó alguna pregunta de alguna de las chicas que se las hayan pasado a ustedes. Si no, podemos liberar al doctor. Carlos, la verdad que bueno, muy apasionante el tema, la verdad que muchas cosas que desconocíamos y nos has clarificado un montón de otras cosas que quizás no teníamos tan claras, obviamente por no saber del tema, pero bueno, ante cualquier duda no consulten ni a Google ni a su farmacéutico, sino que vaya a un médico de confianza. No, porque aparte también se necesita un análisis de orina para saber qué tipo de antibiótico recetar para las infecciones urinarias, porque no todos los antibióticos van con todas las infecciones urinarias. Así que, totalmente. Bueno, Carlos, la verdad que te agradecemos haberte hecho este espacio para charlar con nosotras. Bueno, les mando un gran saludo y cuando quieran disponible para que volvamos a charlar, ¿sí? Muchas gracias. Estuvimos hablando gracias a vos. Estuvimos hablando con el doctor Carlos Sorondo, uroginecólogo, uno de los médicos que nos acompaña a nosotras ahí el día a día y acompaña nuestra lucha también. Así que si les parece vamos a